Imagínense un hombre en su lecho de muerte, está a punto de morir. ¿Qué comienza a hacer él? Comienza a reunir a su familia, sus seres queridos, trae testigos y también trae a un notario. Porque en sus últimos días u horas de vida, este hombre quiere dejar un testamento escrito. Y este hombre, ¿qué hace? Deja este testamento escrito, el notario, delante de toda la gente, y comienza ahí delante de su familia a detallar quiénes iban a ser los herederos y cuál iba a ser la herencia que cada uno iba a recibir. A los días, este hombre fallece. Cada familiar se va a su casa, pero con el pasar del tiempo aparece una persona por ahí, un familiar, un pariente cercano a él, y hace reunir nuevamente a la familia que estuvo ese día, y dice, para que cada uno de ustedes reciba la herencia que se nos dejó estipulada, van a tener que cumplir 613 requisitos. Y el que no cumpla con estos 613 requisitos de manera perfecta y de manera constante, no van a recibir ninguna herencia. Ellos se comienzan a mirar las caras y decir, ¿de dónde salió eso? ¿Quién añadió esa cláusula al testamento que el padre o ese fallecido había dejado? Para nosotros diríamos, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Si nos sucediera a nosotros diríamos, es una locura. ¿Cómo alguien que ya estipuló un testamento delante de un notario, de testigo, donde fue firmado, cómo ahora viene alguien a decirnos que si no cumplimos 613 requisitos, vamos a perder la herencia? ¿Qué diríamos? Diríamos que es algo absurdo espiritual, que es un absurdo legal. ¿Por qué? ¿Por qué diríamos esto? Porque ya el decreto o el testamento, el pacto, ya se realizó. Por lo tanto, se vuelve irrevocable. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra, tanto a los creyentes de Galacia y también a nosotros hoy, que también nosotros estábamos, o muchos están aún, en un absurdo espiritual. Algunos maestros en Galacia decían, o a los hermanos Gálatas les decían, Dios le dio una promesa al padre Abraham. Pero para que esa promesa se cumpla o para que ustedes puedan pertenecer a la heredad o a la bendición, tienen que también cumplir la ley de Moisés. Eso era resumidamente la enseñanza que los judaizantes le estaban diciendo a los hermanos en Galacia. Que no bastaba con la promesa de Abraham, que no bastaba solo por fe, sino que también había que cumplir la ley de Moisés. Y en este pasaje que nosotros vamos a ver, que es bastante extenso, pero de manera sencilla podría decir, o resumida, lo que Pablo quiere mostrarnos, hermanos, es que la ley de Moisés, y esta es la idea de todo este pasaje, la ley de Moisés no anula la promesa o el pacto hecho de Dios con Abraham. Esa es como la idea de todo este pasaje, en el cual también Pablo va a explicar cuál era el propósito de la ley. Así que con esto en mente vamos a leer nuestro pasaje de hoy, que se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo del 15 al 29. Y dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. 17. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa.
Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y ponga atención en estos últimos 2 versículos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Padre, hemos leído su palabra. Ayúdeme en esta hora para poder predicarla con claridad. Mi Dios, prepare nuestras mentes y nuestros corazones para ser receptores de esta enseñanza. Ayúdenos, oh Dios, para poder estar atentos a su palabra. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, este pasaje nos va a responder con claridad una pregunta que muchas veces roba nuestra paz. ¿Por qué no debemos cumplir la ley para ser salvos? Recuerde que en nuestro sermón anterior hemos visto o hemos hecho la interrogante: ¿es necesario cumplir la ley para ser salvos? Y la respuesta es no. La pregunta que surge luego de esta es, entonces, si Dios ha dado la ley, si Pablo dice que la ley es santa, es justa, es perfecta, entonces, ¿para qué Dios colocó la ley? ¿O acaso la ley de Moisés invalida la promesa que Dios hizo con Abraham? Y eso es lo que nosotros vamos a ver a través de este pasaje de la siguiente manera. El primer encabezado de este pasaje lo he titulado así: la ley no anula la promesa a Abraham. La ley no anula la promesa a Abraham. Observe el versículo 15 de sus Biblias. Dice: hermanos, note que en los versículos anteriores Pablo les dice insensatos, tontos, torpes. Y ahora les vuelve a decir con cariño, ya se le pasó, parece un poco el enojo a Pablo, y dice: hermanos, hablo en términos humanos. Cuando dice hablo en términos humanos ahí, no está diciendo que ahora va a hablar sin ser inspirado por el Espíritu Santo, sino que Pablo está queriendo decir lo siguiente: un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Pablo, cuando dice ahí que habla en términos humanos, quiere decir que Pablo está trayendo una ilustración o un ejemplo de la vida diaria común de las personas. Si las personas, cuando van a la notaría o delante de un juez, hacen algún certificado, algún testamento donde ambas partes están de acuerdo y eso queda ratificado, queda oficialmente publicado, están de acuerdo, eso ya no tiene vuelta atrás, a no ser que después puedan hacer otro. Pero el que ya se hizo no se puede añadir nada, ni tampoco se le puede anular. Entonces, ¿cuánto más piensan ustedes un pacto, hermanos, que hace Dios mismo
con el hombre. Dentro de la Biblia encontramos diferentes pactos. Dentro de ellos hay pactos que son incondicionales y hay pactos que son condicionales. Los incondicionales prácticamente son unilaterales. Es como Dios mismo haciéndose él mismo una promesa. Él no puede fallar. Este pacto que hace con Abraham, recuerde que manda a Abraham a partir animales. Y entre medio de esa sangre chorreada, el que pasa por ahí al medio, ¿quién es? Es Dios mismo. O sea que él estaba haciendo un pacto consigo mismo, aunque estaba colocando a Abraham. Dios no lo iba a romper, era un pacto, recuerde, un pacto incondicional. Pero hay otros pactos que son condicionales. Por eso es que usted ve a Dios en muchas ocasiones diciéndole al hombre, si ustedes hacen esto, yo les voy a dar esto. Esos son pactos condicionales versus el pacto de Abraham, que es un pacto incondicional. Entonces, ¿cuál fue ese pacto? Fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Noten lo que dice el versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham. ¿Y a quién? Y a su descendencia. No dice, y a las descendencias. Note que no está la S, como plural. Como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia. Es decir, Cristo. Aquí Pablo va al Antiguo Testamento, va a Génesis, probablemente al capítulo 13, verso 15, y también capítulo 17, verso 18, donde Pablo le dice a Abraham que iba a darle una promesa. Pero yo no sé si ustedes notaron que hay una descendencia sin ese. O sea que es singular, se está refiriendo a una persona, y Pablo es claro en decir que no fue para muchas, sino que es para una descendencia. ¿Quién es esa descendencia? Pregunto en esta mañana. Es Cristo. O sea que Cristo es el heredero único y universal. Todas las promesas, amados hermanos, se cumplen, que Dios le da, se cumplen ¿en quién? En la persona de Cristo. Y Pablo, para desarticular el argumento de los judaizantes, dice lo siguiente en el versículo 17. Lo que digo es esto: la ley, noten, la ley que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. ¿Se dan cuenta cuántos años pasaron desde la promesa de Abraham hasta que llegó la promesa de Moisés? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? ¿50 años? ¿100 años? Después de 430 años, de hecho, algunos calculan que son muchos años más, que son como 600 años más, cuando lo basan en algo más cronológico o dependiendo de dónde lo tomen. Entonces, la ley de Moisés llegó después del pacto que ya estaba con Abraham, y el pacto que Dios hizo con Abraham llevaba más de 400 años de plena vigencia. O sea, ese pacto que era solo por fe, ya llevaba en vigencia más de 400 años, hasta que ahora viene el pacto de Moisés o la ley mosaica. Por lo tanto, el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto incondicional, es un pacto unilateral y es un pacto irrevocable, y tampoco se le puede añadir o quitar algo. Por eso es que Pablo concluye la primera parte de este pasaje con lo que dice en el versículo 18. Porque si la herencia depende de una ley, note lo que dice, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. O sea, esto es simple, hermanos. O usted confía en Dios y cree por fe, solo por gracia para ser salvo, o usted confía en las obras de la ley para justificarse delante de Dios. O abraza a Abraham
o abraza a Moisés. Pero no puede abrazar a los dos al mismo tiempo para ser salvo o justificarse delante de Dios. Ya hemos visto durante estos 3 capítulos que la salvación es solo por gracia y mediante la fe en Cristo. El hombre no puede hacer nada para ser salvo. Dios nos ha imputado su justicia solo por creer, pero no por hacer algo o por nuestro desempeño religioso o por nuestras disciplinas espirituales. Para nosotros hoy esto significa que cada vez, escúcheme, cada vez que usted intenta justificarse delante de Dios o intentar hacer que su salvación la puede completar orando, ayunando, viniendo a la iglesia, congregándose y cumpliendo sus disciplinas fielmente espirituales durante la semana, si usted cree que a través de eso usted completa su salvación o usted mantiene su salvación, usted está cayendo bajo maldición. Usted se está haciendo maldito. Usted está diciéndole a Dios que la muerte de Cristo es insuficiente, o está diciendo que comenzó siendo salvo por gracia y ahora tiene que mantener su salvación a través de obras. Entonces no es así. Somos salvos solo por gracia, solo por fe, de principio a fin. No somos al principio y luego nos mantenemos y terminamos a través de las obras. Ahora surge esta pregunta. Entonces, si no somos salvos por la ley, si la ley es justa, si la ley es perfecta, como dice Pablo en Romanos, si la ley la dio Dios mismo, ¿para qué entonces Dios da una ley que el hombre no va a poder cumplir? Es como que yo le diga a usted, sabiendo que usted no puede volar, le diga, hermano, vuele. Y usted me dice, aunque lo intente, no puedo. Y aquí Pablo nos responde en los siguientes versículos. Vamos a pasar a nuestro segundo encabezado. La ley tenía otro propósito: ser nuestro guardián hasta Cristo, o nuestro ayo, nuestro maestro, el que nos tenía que enseñar hasta llevarnos a Cristo. Observen los versículos 19 y 20. Entonces, ¿ven? La misma pregunta que quizá algunos de nosotros no hicimos y que muchos se hacen. ¿Para qué fue dada la ley? Y ahí responde Pablo: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. O sea que Pablo, hermanos, está diciendo que la ley no fue un plan desde el principio. Dice ahí Pablo que la ley fue añadida, pero de manera temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera Cristo. Hasta que viniera la descendencia. Entonces, en el mismo pasaje dice el por qué fue añadida. ¿Por qué fue añadida la ley? Yo les pregunto. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué significa eso, hermano Eduardo? Que la ley, hermanos, fue añadida para mostrar cuál era nuestra condición delante de Dios. Mire lo que dice el versículo 21 y 22. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Verso 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos. ¿Quiénes? Los que se circuncidan, a todos los que biológicamente son descendencia de Abraham.
fue dada a todos los que creen. Entonces, hermanos, la ley nos muestra a nosotros, los creyentes, cuál es nuestra condición. El problema, hermanos, no es la ley. La ley, y lo repito al igual que Pablo, la ley es santa. La ley no es mala, la ley es justa. La ley de Dios, la ley es perfecta. El problema no es la ley. ¿Sabe quién es el problema? Nosotros. No es la ley, somos nosotros el problema. Recuerde que una vez le dije que la ley es como un espejo perfecto, un espejo que le muestra a usted su condición pecaminosa. Este espejo que es como, la ley que es como un espejo, le muestra a usted que usted está perdido, que usted no puede salvarse por sí mismo. Imagínese usted, hermano, si anda con una camisa blanca y se salpica con un poquito de barro y tiene las manos enlodadas. ¿Sabe lo que va usted a hacer? Intentándose sacar la mancha, se va a quedar peor por su propia capacidad. La ley viene a ser como estas máquinas de la radiografía. ¿Se ha hecho una radiografía usted o no? ¿O un escáner? El escáner a usted le muestra cuál es su diagnóstico y su enfermedad, o lo sana. El escáner y todas estas máquinas le muestran cuál es su condición, le muestra cuál es su enfermedad, se la detecta, lo diagnostica, pero no lo sana. La ley es igual, le muestra cuál es su diagnóstico, le hace un rayos X y lo deja incapacitado delante de Dios. Por lo tanto, el problema, hermanos, no es la ley. Somos nosotros aquellos que no podemos cumplir la ley. Su primer propósito fue encerrarlo todo bajo pecado. Fue diagnosticar cuál era nuestra enfermedad. La ley, hermanos, nos encierra para protegernos de nosotros mismos. Mire lo que dice el verso 23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. La palabra confinados quiere decir vigilado o vigilancia. Imagínese usted un guardián que tiene a cargo un heredero, pero un heredero inmaduro. Este heredero inmaduro tiene muchos bienes, pero este guardián que le han puesto sabe que este heredero inmaduro no sabe utilizar sus recursos y va a desperdiciar toda su herencia. ¿Y qué hace el guardián? Le va mostrando el camino correcto y le va dando poco a poco su herencia para que la sepa administrar. De alguna manera, amados hermanos, la ley también nos protege a nosotros para mostrarnos nuestra condición y guiarnos a Cristo. La ley nos conduce a Cristo. Mire lo que dice ahora el 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, que en otras palabras también nuestro guía, nuestro maestro. ¿Qué es un ayo o qué es el guía? En esos tiempos a los esclavos, recuérdense de esto, los esclavos de esos tiempos no eran estos esclavos que andaban arrastrando así esas piedras gigantes, amarrados así, no. Los esclavos, muchos de los esclavos sabían diferentes idiomas. Y muchos que tenían buenos recursos decían, yo quiero ese esclavo, me lo voy a llevar para la casa, lo voy a comprar y lo voy a colocar en mi casa para que le enseñe idiomas a mis hijos. Otros tenían el deber de ser los maestros. Compraba a la gente, a los esclavos, porque tenían tanto algunos conocimientos, eran tan intelectuales, que los colocaban por delante de sus hijos para que les enseñaran, eran sus maestros. Entonces ahí dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro maestro, nuestro guía, nuestro ayo. ¿Y para qué? Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. O sea que todo esfuerzo que nosotros hagamos, vamos a fallar. La ley sabe a dónde nos recurre, sabe a dónde nos lleva, a dónde nos arrincona. La ley nos lleva a un punto donde nosotros vamos a tener que decir, no puedo.
Nuestro trasfondo, y usted sabe que es así, nuestro trasfondo nos dijeron, mira, somos salvos por gracia, solo tienes que creer, pero tienes que mantener tu salvación. Ahora tienes que guardar tu salvación porque si no la guardas, la vas a perder. Entonces, ¿somos salvos por fe y solo por gracia de principio a fin? ¿O somos al principio salvos por gracia mediante la fe y luego somos salvos por las obras? Porque guardar la salvación que ganamos solo por gracia y por fe, que se nos dio, entonces ¿cómo ahora la vamos a mantener? ¿Guardando la ley? ¿O haciendo obras? Pablo no dice guarden su salvación con temor y temblor en Filipenses, dice ocúpense de su salvación con temor y temblor, que no es lo mismo que guardar. Ocupados y guardar no es lo mismo. Entonces, aquí, amados hermanos, ¿a cuántos, como a nosotros se nos enseñó, cierto, que teníamos que guardarle? Y obviamente, el que es salvo realmente valora su salvación. El que realmente ha sido salvo no anda jugando con el pecado. Porque muchos podrían salir y decir un contraargumento, hermano Eduardo, usted lo está llevándolo al libertinaje. Usted le está llevando a que ellos hagan lo que quieran, vayan al pecado, no. Un verdadero creyente, hermanos, que ha sido salvo solo por gracia y solo por fe, él tiene gratitud y él tiene temor de Dios en su corazón. Entonces él no se va a ir ahora al mundo. ¿Por qué no se va a ir al mundo a practicar el pecado? Porque también hay un muro. Y ese muro lo pone Primera de Juan cuando dice que los hijos de Dios no practican el pecado. Entonces somos salvos solo por gracia, solo por fe, y eso no nos va a llevar nunca al libertinaje, a un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque el que se vaya está evidenciando que no es salvo, porque está practicando el pecado. Entonces, la ley nos muestra que nosotros, hermanos, no somos capaces de salvarse. ¿Le cuesta a usted orar? Mire, yo le digo en esta mañana, y quizás muchos van a ver el video, ¿usted es salvo por fe? ¿En Cristo de lo que ha aprendido? ¿Solo por fe? ¿O fe más algo? Solo fe. Solo fe. ¿Solo por gracia? Solo por gracia. Y si yo le digo ahora, hermanos, pero tienen que guardar su salvación. ¿Cómo? Orando, ayunando, y tienen que hacerlo a la perfección y todos los días. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios no es un 50, no es un 20, menos un 10. El estándar de Dios es un 100. Y la ley tenía que cumplirse al 100%. Y no un día, ni cuando usted andaba con ganas de ir al culto, ni con ganas de orar. Porque hay día y día. Era siempre con ganas o sin ganas. Entonces, ¿usted conoce cuál es su estado espiritual, sí o no? ¿Ora todos los días? ¿Ayuna todos los días? ¿Lee la Biblia todos los días? ¿Ora en las mañanas, en el mediodía y por las noches todos los días? ¿Hay algún día que usted no peque con su mente, con sus ojos, con su boca, con sus actos? Entonces, ¿dónde nos iríamos si la salvación inicia por gracia, inicia por fe y termina por obra? ¿Dónde terminamos? En el infierno. Porque ninguno de nosotros, ni yo creo que ni el más ser espiritual, todos los días, pero todos los días, cumple la ley de Dios. Cumple 613 mandamientos a la perfección sin fallar en uno. Y uno que usted no haga o lo haga a medias, usted falló en todos. ¿Se da cuenta que esto nos tiene que matar al legalista que llevamos por dentro, no? Y sobre todo estos textos así tienen que madurar a los que tienen un espíritu legalista más a flor de piel. Porque él, mientras apunta a ese que no hace una cosa o dos cosas, él todavía está incumpliendo los demás. Y delante de Dios los dos están en la misma condición. El que hace 3 como el que hace 2 como el que hace 1. Pero ningún ser humano en esta tierra, ni el que diga que es el ser más espiritual, ni aunque ayune 40 días, ni aunque ayune 50 días, hermano, va a cumplir la ley a la perfección. Por lo tanto, queda en la misma condición como ese que nunca ha ayunado o como ese que nunca hace las disciplinas espirituales. ¿Por qué?
Porque ahí es donde usted se da cuenta que cumplir la ley es imposible. ¿Y quién es el que cumplió toda la ley? Cristo. Cristo. El único hombre perfecto, que cumplió la ley a la perfección. Amén. Y todos los que estamos en Cristo, ¿cómo los ve Dios? Justificados, como que fuésemos nosotros los que cumplimos la ley a la perfección. Entonces no somos salvos por congregarnos todos los días, no somos salvos por ofrendar, no somos salvos por ningún acto religioso, ni disciplina espiritual. ¿Eso es necesario? Sí. ¿Por qué es necesario, hermano Eduardo? Porque eso ahora está demostrando que tú eres salvo. ¿Me entiende? Porque aquí, hermano, hay que mantener un muro. Si yo predico solo esto, claro, usted no va a venir nunca más a la iglesia. No, que usted venga a la iglesia, que usted ofrende, que usted tenga compromiso y cumpla sus disciplinas espirituales, que demuestra que su fe es viva, que su fe es real, que esa fe que profesó se está evidenciando en su vida. Entonces no somos salvos por hacer obras, pero esa fe demuestra o queda demostrada a través de obras. En algunos se ve más, en otros se ve menos, unos maduran menos y otros maduran más. Por eso, hermano, que cuando coordinamos, predicamos, mire, si fuese por cumplir la ley, yo no debería estar predicando ni aquí, por hermano. Porque muchas veces no está siempre el mismo estado espiritual en nuestras vidas. Así es. También me arrodillo desganado a orar. También hay semanas que no puedo ayunar. También hay momentos que no alcanzo a leer la Biblia. Y muchas veces, aunque no me crea, y usted decía, ¿en serio, hermano Eduardo? ¿En serio? Muchas veces he dicho, ay, Señor, no quiero leer hoy día. Estoy cansado. O muchas veces he pecado, hoy día no quiero ir al culto. Pero cuando entiendo que tengo que servir a Dios por gratitud, no por obligación, digo, Señor, a pesar de esto, tengo que saber hacerlo. Entonces, amados hermanos, ¿se salvará alguien por cumplir la ley? Entonces, ningún fariseo, hermano, puede entrar al reino de los cielos. Porque si incluso cualquier ser humano de hoy se comparara con un fariseo, queda chico. Los fariseos ayunaban 3 veces por semana y a veces hasta 4 más. Oraban largas horas. Y diezmaban de lo más mínimo. O sea que por cumplir cosas, los fariseos nos llevan años luz. ¿Y qué les dice el Señor? A ver, sepulcros blanqueados, llenos de pudrición, no es por lo que hacen, cabezón, es por su fe en Él. La ley, hermanos, hoy ya no estamos bajo la ley. Vea el versículo 25. Pero ahora que ha venido la fe, ¿qué dice? Ya no estamos bajo el guía, bajo el yugo, bajo el ayo. O sea que si hemos creído en Cristo, ya no estamos bajo la ley. Y es la pregunta que yo le hago ahora. Entonces, si no estamos bajo la ley, ¿hay que cumplir la ley? ¿O es mala la ley? No. Recuerde, la ley es santa, es justa y es perfecta. Estamos todos de acuerdo. Amén. Pero no es un medio ni es la base para justificarnos delante de Dios. El que ha sido salvo solo por fe en Cristo va a anhelar cumplir la ley, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué va a anhelar? Porque la dio Dios. Porque va a agradar a Dios. Entonces, todos aquellos que han sido salvos solo por gracia y solo por fe, no desechan la ley, no botan la ley al tarro de la basura. Obviamente hay principios que ya no se aplican a la iglesia de hoy, pero hay muchos mandamientos que tenemos que practicar de la ley. Pero no para ser salvos o justificados, sino porque sabemos que ciertas cosas de ahí le agradan a Dios. ¿Se entiende? Entonces la ley no es mala. La ley no hay que desecharla. La ley hay que cumplirla y tenemos que dar el mayor esfuerzo
por cumplir la ley, dar el mayor esfuerzo por cumplir nuestras disciplinas espirituales, dar el mayor esfuerzo por permanecer de rodilla orando y leyendo la palabra. Hay que dar el mayor esfuerzo por ocuparse de la salvación con temor y temblor y viviendo en santidad, pero siempre sabiendo que nada de eso nos justifica o nos salva delante de Dios. ¿Se entiende? Nuestro tercer encabezado lo he nombrado de la siguiente manera. Tu verdadera identidad y herencia vienen por estar en Cristo. Vean los versículos 26 y 27. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Y a quién le está hablando Pablo acá? A los Gálatas. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Pregunto yo, ¿cuántos de ustedes han creído por fe en Cristo? ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados ya en las aguas? ¿Por qué? Porque ahora hoy en día esto también se ha traído para este tiempo, hermano. Muchos dicen, ¿usted creyó en Cristo por fe? Sí, yo creí por fe, listo, pero si no se bautiza, no es salvo. ¿Usted creyó en Cristo por fe? Sí, pero si no diezma, perdió su salvación, está bajo maldición. ¿Usted es salvo? Sí, pero si no viene a la iglesia 24/7 y no se meta a todos los grupos que hay en la iglesia, a todos los grupos de WhatsApp que también tenemos, usted no es salvo. Se da cuenta que se manipula, hay una manipulación hacia las personas que no saben de Biblia, hermano. Si aquí los únicos que van a decir amén, amén y amén y van a hacer todo lo que les piden, son la gente que ignora la Escritura. Pero cuando la gente sabe que es salvo por fe, no lo andan, mire, como esos hermanos. ¿Usted conoce los hermanos Carretilla? ¿Los conoce o no? Los hermanos Carretilla nos sirven a Dios de gracia. Siempre hay que andarlos trayendo, así. Esos son los hermanos Carretilla, que siempre hay que andarlos empujando, siempre hay que andarlos llevando. No pueden servir a Dios. Y a veces, hermano, que usted deje de congregarse, que usted deje de cumplir su disciplina espiritual, a veces puede estar evidenciando de que a lo mejor no es salvo. No puede ser que un verdadero creyente que está lleno del Espíritu Santo quiera ir a revolcarse al barro de nuevo. No puede ser que usted que dice que está lleno del Espíritu Santo, que ha sido bautizado, que ha creído por fe, quiera comerse el vómito de nuevo. Tenemos concupiscencia y vamos a fallar. Nadie va a cumplir la ley a la perfección. Vamos a fallar, vamos a pecar, pero nos vamos a esforzar por agradar a Dios. Y aquí es donde está el problema, ¿sabe? Muchos de los que creemos en la salvación solo por gracia y solo por fe, estos que abrazan esto y dicen amén, terminan yéndose al otro extremo, hermano. Al antinomianismo, antiley. Y dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de leer. ¿Por qué soy salvo por gracia mediante la fe y yo no tengo que hacer nada? Sí, pero eso no quiere decir, la evidencia de esa fe tiene que demostrarse, por hermano, y eso lo dice Santiago, muéstrame tu fe por las obras. Entonces se van al otro extremo y caen, hermano, muchos de ellos, muchos hermanos que creen en esto, hermano, ¿saben dónde terminan yéndose? Al libertinaje. Porque creen esta verdad con sus mentes, pero en la práctica la niegan. Y miren, terminan fumando, terminan tomando, terminan adulterando, terminan fornicando, terminan haciendo todo tipo de pecados. ¿Por qué? Porque no es que la salvación es solo por fe, solo por gracia y ahora yo puedo hacer lo que quiera. No, cuidado. Si tú deseas esas cosas o haces eso, las practicas, lo más probable es que estás perdido. Y aún dentro de la iglesia, porque la iglesia, hermano, no salva a nadie. Esto es una estructura. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Amén. Esto es una estructura. Amén. Y la Biblia dice que Dios ya no habitará en templos hechos por mano de hombre. Amén. En cemento, en una estructura. Dios no lo podemos dejar acá. Nosotros somos la iglesia. Tenemos el Espíritu Santo. Amén. Entonces, muchos asistiendo a un lugar piensan que voy a ser salvo por ir todos los días. No. Solo por fe y solo por gracia. Pero el que ha sido salvo de esa manera, ¿qué va a hacer ahora? Me voy a arreglar tempranito porque voy a ir al culto a alabar al Señor. Me voy a acostar el sábado y me voy a dormir tempranito para no quedarme dormido en el culto.
Porque eso es un pecado delante de Dios, hermano. ¿Sabía? Porque si usted viene a alabar al Señor en la mañana, todo soñoliento, con la gaña en los ojos, no se lavó la cara, viene a dormir a la iglesia, usted está pecando contra Dios. ¿Sabía usted que cuidar el cuerpo también es una exigencia que da Dios? Y a veces les ponemos el hacha solo a los que no oran, les ponemos el hacha a los que no leen, pero ¿y aquellos que somos buenos para comer? Aquellos que estamos todos sobrepeso, ¿sabía usted que también eso es pecado? Y a veces muchos que están sobrepeso y sobre recontra peso, le ponen el hacha a los que no oran, ayunan y hacen muchas cosas. Pero ¿y por qué no se ponen el hacha a ellos también? Si sus cuerpos son templos del Espíritu Santo y tienen que andar también conforme y adecuadamente al peso y al tamaño, hermano. Eso es como que, yo esto lo paso por alto. No, eso no lo puedes pasar por alto porque también es pecado la gula. Porque también el sobrepeso es pecado. El hermano Eduardo se puso extremo. No es extremo. Es para hacerte entender que mientras tú criticas al otro, también estás bajo pecado. No es para que nos critiquemos el gordo con el flaco. Hay personas que tienen una enfermedad y la enfermedad los infla, los hace que estén un poquito más sobrepeso, pero por causa de la enfermedad, como a otros lo adelgaza. Usted puede ser flaco y estar en pecado y ser gula para comer, hermano. Si hay gente que, hermano, parece la lombriz solitaria, son flacos y comen más que sabañón, por hermano. Comen hasta vomitar, hasta que ya les da asco lo que están comiendo de tanto que han comido. Entonces aquí no es un tema de tanto de gordo, flaco, no. Es un tema de conciencia delante de Dios. El hermano Eduardo está criticando ahora que hay una más, No, hermano. Sino que se trata de tratar de ser consecuente con lo que uno predica. Sé que nadie va... Mire, ¿quién es salvo por bajar de peso? Nadie, por hermano. ¿Quién es salvo por comer más McDonald's? Nadie. Solo estoy diciendo que si fuese, hermano, por pecado, ese es el punto. Si fuese por pecados, nadie se salva, hermanos. No, es que mira, ese adicto a las drogas aquí y acá. ¿Y cuántas Monsters se toma usted en la semana? ¿Cuánta energética se manda al cuerpo? Anda todo dopado trabajando. ¿Eso es pecado? Es pecado, pues si está metiéndole cafeína hasta por si acaso al cuerpo, pues, hermano. Anda drogado, trabajando. Ya así un estómago de tan hinchado que tiene tanta energética. Y yo se lo digo porque yo soy el que se pone por delante, por hermano. Yo no podía estar si no, tiene que ser una energética semanal. No, yo no puedo estar... ¿Sabe la forma más simple? Duérmete temprano. Descansa las horas que corresponden. El cuerpo necesita descansar bien. Cuando usted descansa bien, hermano, anda bien. Pero si duerme 2-3 horas, hermano, va a andar mal. Entonces va a alabar a Dios así. Queremos adorar ti. En el culto se anda cayendo para el lado, por hermano. Su esposa se puso cariñoso, no, se quedó dormido. El Ciro se puso cariñoso, mi esposo, mira. No, si se quedó dormido. Muévelo. Por eso es que, si uno sabe, hermano, que viene a la casa del Señor, el día del Señor, a alabar al Señor, descanse las horas necesarias, hermano, para que su adoración no vaya a media, sino que vaya como Dios se merece su adoración. ¿Me entiendo, no? Pero es eso, mi punto, hermano, no es criticar esto, porque yo tampoco soy fariseo. Hace rato que ya dejé todas esas vestimentas fariseas de lado. Aprendí a medir con una vara de misericordia y de amor. Y también yo a ponerme primero a criticarme yo. Recuerden, el punto, hermanos, no es criticarnos unos a otros. El punto es que muchas veces decimos, yo no quiero hacer esto, yo no es que no oré mucho, no ayuné mucho. Hermano, ¿y quién te dijo que Dios te va a usar por eso? Si fuese por eso, entonces no usa a nadie, por hermano. Somos usados acá. ¿Sabe por qué? Por pura gracia. Así es, amén. Si estuviéramos en los tiempos antiguos, hermano, le aseguro que de mí para abajo, o del que sea, ¿sabe?
vamos a salir a Santa Rosa y vamos a caer muertos. Vamos a salir un pie fuera de la casa, vamos a caer como muertos. ¿Se acuerda usted? Ese mismo Dios Santo que estaba allá, que mataba a metros a las personas cuando venían mal. Ese es el mismo Dios de ahora, si nada ha cambiado. La gracia no es chipe libre. La gracia no es libertinaje. Por eso que, hermanos, aprendamos en esta mañana a medir con misericordia a nuestros hermanos. A que cuando uno vea a otro mal, tranquilo, hermano, oremos. No, es que discutí o fallé acá, oremos por hermano. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, Dios alcanza misericordia. No es peor andarse escondiendo que mejor doblar rodillas. Señor, fallé, pequé. Porque ¿sabe lo que pasa cuando usted se arranca y se oculta? Usted se empieza a sentir tan mal que eso le empieza a entristecer el espíritu. Y ya usted está mal en el culto, no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque se siente como en la banca de los acusados, en la banca de los no soy digno. Hermano, nadie es digno. Somos dignos solo por Cristo. Si yo estoy acá enseñando, es solo porque Cristo me justificó y puedo hacerlo delante de usted y delante del Padre. Pero también, muchas veces en la semana, hermano, tenemos malas palabras, tenemos malos pensamientos, y eso hay que reconocer delante de Dios. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y mira ahora lo que dice el versículo 28, que este es como el clímax de toda esta perícopa de varias frases o párrafos. El 28 y el 29 son como el clímax de todo esto. Recuerde que están los judaizantes diciéndole a los gálatas, ustedes tienen que judaizarse para ser parte del pueblo de Dios. Ustedes tienen que circuncidarse, guardar la ley de Moisés, guardar estas leyes dietéticas y todo eso para ser parte. Y Pablo, mire lo que dice. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Porque todos, les dice Pablo a los judaizantes y a los gálatas enseñándole, todos son uno en Cristo Jesús. Se da cuenta que en Cristo la etnia o su nacionalidad da lo mismo. Porque lo que le importa a Dios no es de qué país es usted. Lo que le importa a Dios es que usted crea por fe en Cristo y pasa a la nacionalidad cristiana. De Cristo a la nacionalidad espiritual. Eso es lo que Pablo les quería que los hermanos entendieran. Ustedes, Gálatas, ya son parte del pueblo de Dios por haber creído en Cristo. Y tanto los judíos como ustedes que son gentiles, son uno en Cristo. No hay división. Son uno en Cristo. Ahora, este pasaje, el 28, lamentablemente algunos lo sacan de contexto para decir, ve hermano Eduardo, vaya a Gálatas capítulo 3, verso 28, ahí dicen, este pasaje lo ocupan aquellos hombres que tienen sus mismos gustos. ¿Usted sabe a lo que yo me estoy refiriendo? Para decir, mira, en Cristo no hay hombre ni mujer, son lo mismo. No falta el que no lee la Biblia y dice amén, tiene razón. No había leído ese versículo. Otros dicen que a veces se utiliza este versículo para avalar el pastorado femenino. Yo respeto si en otras iglesias lo hacen, pero acá lo utilizan, lo sacan de contexto ese versículo para decir, mira, en Cristo ya da lo mismo quien predique o quien sea pastor. No. Una cosa es estar en Cristo. Pablo no está diciendo que por estar en Cristo usted ya no es hombre ni es mujer. Eso es imposible.
Esto no quiere decir que los roles cambian. Porque mire, Dios es uno solo, compuesto por 3 personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Pero son uno. Pero los 3 tienen una función diferente. Los roles son diferentes. ¿Se da cuenta que el Padre no hizo todo? En el sentido de que hoy en día, el que está con nosotros, el que tenemos nosotros acá, ¿quién es? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, cada persona, a pesar de que son 3 diferentes e individuales, son uno solo, Dios. Pero tienen roles diferentes. En Cristo somos todos uno. Pero eso no quiere decir que ya no va a haber un hombre, una mujer. ¿Se entiende? Los roles no cambian. Usted sigue con el rol de esposo. Dios le va a pedir cuenta a usted como esposo, como cabeza de hogar. Y el rol a la madre le va a pedir también cuenta por eso. Pero en Cristo somos uno. Amén. ¿Y sabe qué es maravilloso de esto? Que aquí en la iglesia, hermano, o en esta infraestructura, no hay profesional y no profesional. No hay rico ni pobre. Para Cristo todos somos comprados a precio de sangre. De la puerta para afuera usted tiene su trabajo, usted tiene un título profesional, pero en la iglesia todas esas cosas dan exactamente igual. Somos hermanos en la fe, unidos solo por Cristo. Y esto nos lleva al último versículo, verso 29. Y ustedes son de Cristo. Entonces son descendencia de Abraham, por si había algún judaizante diciendo, para ser descendencia de nuestro padre Abraham tienen que circuncidarse o guardar la ley. Miren, si ustedes son de Cristo, tómenlo como ustedes, entonces son herederos de Abraham. Todos nosotros somos hijos espirituales de Abraham, ya lo vimos. ¿Por qué? Por la promesa. Somos hijos espirituales de Abraham. Herederos según la promesa. Si ustedes notan, acá hay una cadena, hermano. Miren. ¿Eres de Cristo por la fe? Amén. Entonces eres hijo de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Amén. Entonces eres descendiente de Abraham. No por genealogía, sino por la promesa. ¿Eres descendiente de Abraham? Amén. Entonces eres heredero. El mismo heredero al que apuntaba el pacto irrevocable. No sé si ustedes se dan cuenta de lo maravilloso de este texto. Una promesa hecha a Abraham, cumplida en Cristo y que hoy tiene vigencia hasta nosotros y hasta que Cristo venga. Y que solamente, hermanos, es por la fe. Así que desde hoy en adelante, hermano, deje de vivir como custodiado, como que hay un guardia que anda 24/7 detrás de usted. Un guardia, la ley, el custodio ahí detrás de usted. No hiciste esto, no hiciste esto otro. Hágalo por gracia. Recuerde que doblamos rodillas y vamos al trono de la gracia, no porque lo merezcamos, ni porque andamos gozosos espiritualmente. Es solo por Cristo, no por nuestras capacidades. Entonces, esta es nuestra identidad. Somos hijos de Dios solo por fe, revestidos de Cristo, herederos de Dios. Gloria a Dios. La palabra de hoy, Pablo ha sido claro, Dios no tiene 2 planes de salvación. Dios no tiene 2 métodos de salvación. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todos han sido salvos solo por gracia y solo por fe. No es que ahora es una dispensación especial de la gracia, no. Desde la eternidad que Dios ve al hombre fallando, desde allá Dios nos ama tanto y desde allá se extiende su gracia, su amor hacia nosotros. Entonces, amados hermanos, no hay 2 planes de salvación, no hay 2 maneras para ser salvos. Dios no tiene 2 pueblos, un solo pueblo unidos en Cristo, griegos, gentiles, judíos unidos en Cristo. Amén. Solo una novia, solo una esposa, solo un pueblo cristiano unido por la fe. Amén.
Su pacto de gracia por fe con Abraham es irrevocable. La ley vino después, no para salvarnos, sino como un guardián que nos custodiaba y nos conducía a Cristo. El llamado para este día es el siguiente: deja de añadir cláusulas al testamento ya ratificado con la sangre de Cristo. Las cláusulas son todos tus esfuerzos que usted quiere lograr. Deja de vivir como si el guardián aún te vigilara 24/7 y responde por gratitud y gozo. Y levántate y camina en libertad gloriosa del que ya es hijo y no esclavo. Hermano, entiende esto. Usted es un hijo, no es un esclavo, es un hijo. Y si usamos la palabra esclavo, es solo para decir somos esclavos de Cristo. Amén. Pero no del pecado, ni del mundo, ni de nada. Solo esclavos de Cristo. Así que, hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé su gracia cada día a nuestro Dios, para poder seguir adelante. Oremos al Señor y démosle gracias por esta palabra. Bondadoso Dios, en esta mañana te damos muchas gracias, Dios, por habernos dado la maravillosa oportunidad de haber compartido este maravilloso culto. Gracias, Dios, por hacernos herederos juntamente con Cristo. Gracias porque podemos acercarnos a ti por ninguna obra que podamos hacer, sino solo por la obra que tú mismo hiciste en Cristo. Padre, gracias por reconciliarnos contigo mismo. Gracias por la muerte sustitutoria, expiatoria de Cristo. Gracias por la justicia de Cristo imputada a nuestra cuenta. Padre, gracias. Ayúdanos. Queremos salir de aquí siendo mejores adoradores. Queremos salir de aquí, Señor, sirviéndote no por obligación, sino por gratitud. Queremos salir de aquí con un compromiso no con el hombre, sino contigo. Queremos salir de aquí, oh Dios, creyendo, Padre, todas tus promesas solo por fe. Si hay alguien acá, Padre, que está dudando de su salvación, porque confía en su fuerza, en su desempeño, quita eso de su cabeza, ese estorbo, para que entienda que es solo por gracia y solo por fe. Padre, guárdanos de caer en el antinomianismo, en la antiley, Padre, o en el extremo del libertinaje. Cuídanos, amurállanos y manténnos conservadores, equilibrados, demostrando nuestra fe